Y eso es lo que hemos perdido. Yo creo que lo que se ha perdido este año con Dina Boluarte es el sueño peruano. Por supuesto, le damos la bienvenida. Está con nosotros en estudios Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, para hablar de todo lo que ha sucedido este 2023, que ha sido bastante complejo, complicado. Bienvenida, Marisol, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? Buenos días. Buenos días. Muy bien, entonces vayamos primero por un balance general. ¿Cómo ve el desenvolvimiento del Ejecutivo? Porque hubo algo de expectativas, ¿no? Porque veníamos de un gobierno que terminó con el golpe de Estado, que nos hizo ver que sí podíamos irnos al hueco, ¿no? Y eh, teníamos expectativas de un mejor gobierno, pero nos hemos estancado, no avanzamos, estamos pagando los platos rotos de lo que se hace mal, porque cuando algo se hace mal, se paga durante mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa según su perspectiva? Yo creo que venimos de un desencanto en la política sostenido, que no es responsabilidad de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Tenemos muchos años en los que la política, los políticos, y me incluyo, no hemos sido capaces de resolver los problemas de la gente. A pesar del crecimiento económico que ha sido sostenido y auspicioso, eso no ha aterrizado en agua, en salud, en escuelas, mucho menos en calidad en la educación y en calidad en los servicios de salud, a todo nivel. Mientras más alejado de la capital y más alejado de las capitales de región, más pobreza, más abandono, menos caminos, menos posibilidades, menos oportunidades. Y eso hace que exista una migración que en realidad es desplazamiento. Porque no es que tú vas a buscar la oportunidad para hacer una maestría, no, tú sales de tu pueblo porque no hay agua, porque hay anemia y no hay capacidad de satisfacer esas demandas. Y comienzas a salir del caserío al centro poblado, al centro poblado al distrito, del distrito a la provincia, y luego terminas en Lima, y Lima es una ciudad de provincianos, y acá estamos todos, ¿no? Entonces, eso ha terminado generando una desconfianza en la política que no es, yo creo que el expresidente Castillo, el golpista Castillo, fue el final de una decadencia política, no el inicio. Yo no lo hago responsable del desastre, él es el final, él es la consecuencia de este desencanto en la política que terminó haciendo que dos extremos que no sumaban 15% o 20% individualmente, se comieran a un centro grueso de peruanos que queremos lo mismo, ¿no? Un país con libertad, con justicia, con igualdad de oportunidades. Entra Castillo sin norte, sin plan, sin capacidades, con muchas explicaciones que da respecto de su propia conducta como profesora, avergonzando al magisterio, con una tesis plagiada, con una incapacidad absoluta, $20,000 en Palacios, esta vergüenza, que era además una vergüenza nacional e internacional, que termina en un autogolpe ridículo, irrisorio, sacándose él solo. Y yo creo que ahí empieza el error cuando la presidenta Boluarte, que toma un mandato constitucional, y eso, digamos, estamos todos de acuerdo, la aposta de no ser consciente que primero había sido vicepresidente de Castillo, segundo, nunca había marcado distancia, había sido su ministra hasta una semana antes y había viajado con él a todos los consejos descentralizados, haciendo lo mismo que hacía él, azuzar toda esa frustración sin dar respuesta, ¿no? Así que yo creo que ella empezó mal cuando jura en quedarse hasta el 26 y no es consciente que lo que era oportuno para el país era transitar a un nuevo proceso democrático que legitimara a un gobierno que nos diera pues aliento, esperanza. Entonces empezó muy mal, las muertes de diciembre y enero son una consecuencia de eso. Yo no estoy de acuerdo con las protestas cuando atentan contra el patrimonio, mucho menos cuando generan la muerte de personas, pero mucho menos estoy de acuerdo con que se persiga disidencias y que se maten peruanos. Entonces, y aquí ha habido las dos cosas. Exactamente. Así es, yo también pienso exactamente lo mismo, pero estamos tan polarizados que el que piensa que solamente se mató y el que piensa que solamente se atacó ciertos lugares estratégicos del Estado. Pero yo quiero que confluyeron. Sí, confluyeron, pero además la fuerza del Estado le impone al Estado determinadas obligaciones que no nos impone a los ciudadanos. Y quizás eso es lo que hace que sea mucho más grave el saldo en vidas humanas generadas desde malos agentes del Estado. Y lo subrayo,
que yo no solamente reconozco, sino que agradezco, y creo que le debemos a la policía y a las Fuerzas Armadas gratitud y reconocimiento. Lo que no significa que blindes las malas acciones, las Que no violaciones se a derechos vaya humanos, a el la abuso de la cárcel fuerza. al culpable que se Exactamente. excedió. Creo que así se cuidan las instituciones, cuando eres capaz de separar la paja del trigo, ¿no? Los gorgojos, hablábamos en algún momento refiriéndonos a ciertos políticos. Pero la verdad es que para mí ese fue el inicio de todo este conflicto que se ha dado por sostener el poder, ¿no? Entonces quiero sostener el poder a pesar de todo este antecedente y cometo errores pretendiendo vivir en un mundo paralelo, ¿no? Porque cuando la presidenta Boluarte dice que su gobierno se define como la recuperación de la paz y la democracia, yo digo, Claro. ¿de qué paz y de qué democracia estamos hablando si ni siquiera ha sido capaz de hacer una comisión ad hoc como la que se hizo en el caso Bagua, por ejemplo, aunque no llegara a ningún resultado, pero para por lo menos intentar darle una respuesta política a las víctimas, a las familias y al país? Yo cuando le escucho, yo no veo una persona que está, digamos, una niña sin rumbo. Veo una persona en realidad o está borracha de poder o está dopada, porque no puede ser que salga con un discurso a cada rato cándido de la paz, yo soy quechua como tú, todo va bien, la inversión ya está llegando, porque bien has dicho de que Pedro Castillo fue un gobierno de ineptos, porque nos puso Desastroso. ineptos, y Dina Boluarte está fallando por quererse quedar en el poder. Es un error. Si ella hubiera jurado, si ella hubiera señalado, miren, vamos a estar en una transición, si es que el Congreso no adelanta las elecciones, yo voy a renunciar, porque creo que es lo que corresponde para... Eso hubiera sido completamente distinto, hubiera tenido una transición de un año en paz, hubiera podido hacer cosas por el país que se necesita. Yo le reconozco el mérito de haber hecho, he hecho muchísimas cosas por el Colegio de Abogados, pero hoy está tan mareada, tan confundida, tan rodeada por el poder, tan intentando sostenerse, que se le van las cosas que de verdad importan, Karina. Y las cosas que de verdad importan tienen que ver con la vida de la gente. Y la crisis económica que está viviendo el Perú, la recesión económica en la que estamos, el enfrentamiento entre el Consejo Fiscal y el Ministro de Economía, que ayer salió en otro medio diciendo que él había resuelto el problema con el Consejo Fiscal a puertas cerradas y que lo que él quería era darle credibilidad a las propuestas que habían hecho para salir de la recesión. ¿Cómo le vas a dar credibilidad a las propuestas que él da si el Consejo Fiscal, que es una organización que está en el MEF, que tiene muchos años, que es muy técnico, hay 5 miembros, exministros, personas que trabajan mucho temas económicos, Carolina Trivelli, Alonso Segura, Oliva, hay 2 personas más que además tienen una trayectoria personal, que lo que han hecho siempre, este Consejo y los anteriores, es acompañar la proyección a 3 años de los marcos macroeconómicos multianuales para ver si es que lo que se hacía anualmente estaba o no encajado en esa proyección. ¿Cómo es esto? Nuestra casa, ¿no? Entonces, en nuestra casa nosotros tenemos un presupuesto semanal, mensual, bueno, algunos medios caóticos, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y tú quieres proyectarte a que tu hijo termine el colegio o la universidad. Entonces dices, si yo gasto esto hasta fin de año, no me va a alcanzar la plata para el próximo año, no puedo gastar esto. Y tengo un tío, que es este Consejo Fiscal, que me controla, me dice, oye, un ratito, ese carro no lo puedes pagar, ¿ah? No puedes ir en taxi todos los días. Carne, una vez a la semana. Y acá hay que hacer esto, acá no se desperdicia, se calienta, en fin. Haces ajustes para mantener un nivel de vida, pero no te engañas. El Consejo Fiscal hizo aseveraciones gravísimas, con pruebas nada más. Dijo, primero, has pedido un crédito suplementario, que es como decir, voy a pedir plata, pero lo has pedido antes de que se apruebe el presupuesto. ¿Cómo pides plata para gastarte un presupuesto que todavía no has aprobado? Y varias cosas como esas. Y la respuesta del ministro ayer, maquilló cifras. Y la respuesta del ministro fue, primero pelearse con el que fue vocero, y después decir ayer, como si eso fuera la respuesta que se necesita, ya se ha resuelto a puertas cerradas. No, señor. Necesitamos una respuesta a puertas abiertas que nos explique en dónde ponemos nuestra fe en que la economía, que aunque no llegó a todos este crecimiento, por lo menos nos sostuvo con imaginación, con la creatividad peruana que es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Sí, porque la gente sigue trabajando. La gente sigue chambeando y se levanta temprano, y quienes nos están escuchando en su taxi ahorita han salido a las 5 de la mañana para que les alcance y han separado la platita para la comida y la plata para el colegio del hijo, y muchos de ellos no han terminado el colegio.
y lo que están haciendo es juntar plata para que su hijo sea profesional. Y esa capacidad de proyectarte para tus hijos es la que tendríamos que tener como Estado, proyectarnos para la siguiente generación. Y eso es lo que hemos perdido. Yo creo que lo que se ha perdido este año con Dina Boluarte es el sueño peruano. ¿A dónde vamos? Qué terrible, la desilusión, ¿no? La Exactamente. desilusión. Y además La que ansiedad, la incertidumbre, Sí. el que se quieran ir. y se han ido. 1 millón de peruanos. 1 millón, eso es terrible. Se fueron 3 millones desde los 85, que más o menos fue esta generación que Pedro Suárez Vértiz, en homenaje a él, recordaba con esta canción de Cuando pienses en volver, ¿no? Esa canción a toda mi generación la toca en el alma. Claro, porque por supuesto. todos se fueron. Se fueron los que tenían plata a Europa, los que tenían un poco menos Estados Unidos y tenían visa, los que no tenían Argentina, Chile, pero todos, se fue una generación que nunca volvió. Y esa pérdida del capital humano, que es lo más importante, no se recupera. Entonces, mi balance es que se ha perdido la esperanza y la expectativa en que el país puede salir de esto. Y por eso es que en un esfuerzo colectivo que se llama el Manifiesto Democrático, políticos que reconocemos las responsabilidades que cada quien ha tenido en los sectores en los que ha estado, nos hemos sentado a conversar para este sueño peruano y le hemos llamado el Macroplan para el Perú. Otras instituciones, ellos nos convocaron, de hecho, Transparencia, Proética, que se llama en conjunto Coalición Ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, gremios, para buscar ese plan de mínimos que la presidenta no tiene. O sea, tú me preguntas hacia dónde vamos, no sé. En economía, ¿hacia dónde vamos? Hacia un ministro que tiene que irse. Tiene que irse para que le dé aire. En el CADE, el presidente del Consejo de Ministros hizo su presentación diciendo que íbamos a salir de la crisis en el primer trimestre. Si es que el niño global no nos afectaba. Yo creo que al niño global le dimos tanta pena que se enfrió. Sí, felizmente. O sea, porque el Perú tiene esos milagros que... Dios es peruano. Sí, sí. Dios es peruano. Y de eso, verdad. yo que he tenido que, en primera persona lo digo, y lo digo con orgullo y también con mucho dolor, que estar presente en Ancash cuando fueron los desastres naturales en el 17 y el divorcio que existía entre la zona de Aija y la zona central de Ancash, porque tú tienes costa y tienes Huaraz, ¿no? O sea, Chimbote, Nepeña, Casma, Guarmey, y luego tienes toda la zona ya de Huaraz y tienes la zona al medio entre cordilleras completamente abandonada. Y luego llegabas a Lima y no mirábamos que la gente no tenía que comer, que el agua se llevaba sus cosas y sus sueños. Y eso puede volver a pasar. Y tú no puedes no hacer prevención de desastres. Y no lo estamos No, haciendo. por Antes de supuesto irme que a no. una pausa comercial, te dejo una pregunta. ¿Qué es lo que más conviene? Este país es movido por los empresarios, ¿no? Los grandes, los pequeños, los que generan... La microempresa. Claro, la microempresa. Y he hablado con muchos y hay un desazón cuando le hablas de adelanto de elecciones, porque viene una Porque no se sabe qué hay. incertidumbre total, ¿no? Entonces, pero también para mí, seguimos en lo mismo, seguimos en el marasmo, seguimos en que no se hace nada. ¿Qué es mejor para el país? ¿El adelanto de elecciones o seguir con un gobierno que se hace el muertito y lo único que quiere es sobrevivir por el poder que tiene y las gollerías? Nos vamos a una pausa comercial, no se muevan, regresamos con Marisol Pérez Tello para hablar un poco de el balance y lo que se puede hacer en nuestro país, que se merece salir de una vez de esto por los peruanos. Regresamos. Marisol, te había dejado yo una pregunta y es que a estas alturas del camino, ¿qué se hace? ¿Qué es mejor para el país? ¿Adelanto de elecciones o que se quede así? Adelanto de elecciones ya casi es algo efímero porque ya nos lo han dicho en todos los idiomas que no quiere el Congreso, no va a renunciar Dina Boluarte, pero te lo digo ya como una solución bien pensada, si es lo mejor, porque yo te lo preguntaba según varios empresarios, dicen que una elección detiene casi todo o esperamos y exigimos más a ver si nos hacen caso. Mira, yo voy a darte mi posición, pero además la posición que hemos adoptado en consenso en el Manifiesto Democrático, que al yo afirmar, al haberme sometido a este acuerdo colectivo,
también me someto a las decisiones que tomamos. Me parece que esa es la forma en que uno llega a consensos. Nosotros hemos adoptado la siguiente posición. Primero hay que reconocer que estamos en crisis, porque si no reconocemos que estamos en crisis, ahí empiezan los problemas. O sea, tenemos una crisis económica y una fuerte recesión que va a empezar a sentirse con más fuerza hacia febrero o marzo del próximo año. Y aunque nosotros, los peruanos, tenemos imaginación y se puede taxear y puedes vender sanguchitos y haces quequitos y te las ingenias por ahí, cuando tengamos que pagar las cuotas del colegio, de la universidad, ahí ya la cosa se pone complicada. Ya comienzas a frenar ahí empezamos. Y fuera de todos los temas, ¿no? 2 millones de peruanos se alimentan en comedores populares. Me encanta además el programa que ustedes tienen de Adopte una Olla, porque es una manera de ser solidarios con otras personas que no la están pasando bien. Pero, entonces, una primera necesidad es reconocer que estamos en crisis. Por eso creo que el ministro de Economía tiene que reconocer su error. Esto no es personal. Tiene que asumir que las decisiones que tomó no fueron las más adecuadas y que este gabinete ya se desgastó tanto que no da más. No da más. Entonces, se planteó una salida política, porque no existe otra, una salida política, constitucional y pacífica. Ese es el consenso. Una de esas salidas políticas, constitucionales y pacíficas es un adelanto de elecciones, que no depende de ninguno de los que estamos en el Manifiesto Democrático. Hay solo 2 alternativas políticas en el sentido de un adelanto de elecciones. O la renuncia de la presidenta Boluarte en condiciones. Que ha dicho que no quiere. Pero los tiempos cambian. Bueno. O un adelanto vía Congreso de la República. En cualquier caso, una elección, ¿sabes qué es lo que sí te da? Ilusión, te da esperanza, te da la expectativa de un cambio. Y si eso viene acompañado de un plan para el Perú, de un macro plan para el Perú común, en el que todos digamos, bueno, a ver, un poco lo que fue el acuerdo nacional, ¿no? y lo que fueron los compromisos que el acuerdo establecía, pero bien aterrizados, ¿no? Vamos a hacer una reforma de educación. El Perú va a ser una reforma que garantice que los niños sepan leer, con lo cual hay que atacar anemia, agua, desnutrición, porque si no, no hay forma. Un tema en salud que pueda atender de manera transversal la salud con la misma calidad para todos los peruanos y cierre de brechas en infraestructura, para que el señor que logra su cosechita de papas tenga cómo sacarlas, pues, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Los costos no sean tan altos que el flete haga imposible que él pueda competir en el mercado. Es lo que nos falta y eso es terrible porque somos un país agricultor. Y nada se hace en 6 meses. Necesitas planificar como una familia. Yo quiero tener mi casita, entonces comienzo las bases, el techo, la proyecto. Como quiero que tenga 3 pisos, las bases las hago más grandes y voy avanzando de poquito, ¿no? Con la ilusión de lo que quiero, de a dónde quiero llegar y voy mejorando poquito a poco las condiciones pensando en las futuras generaciones. El Perú no tiene capacidad de pensar en legados, pero nosotros, los padres, sí. Uno se sacrifica para que su hijo tenga más oportunidades que las que nosotros tuvimos. Es lo mismo que hay que hacer con el Perú. Para que tengamos la educación que queremos, hay que apostar a 5 años o a 10 o a 15. Pero si no somos capaces de eso y lejos de eso retrocedemos con SUNEDU, con el magisterio, con retroceder en el tema de las tesis, con el bachillerato automático, vuelves a una mediocridad que estafa a los jóvenes con universidades garaje que no cumplen la finalidad de prepararlos para la vida. Entonces, para mí el macroplan es lo más importante porque nada... Para hacer cambios de verdad no se puede sin planificación, no se puede improvisar. Entonces, más allá de la... Ahora, si no renuncia y el Congreso no quiere, o sea, ahí no puedes hacer absolutamente nada más que decirles es lo bueno, es lo sano para el Perú. Y si no les gusta esto, sentémonos y pensemos un gabinete consensuado, por ejemplo, en el que estén representadas todas las fuerzas políticas del país y que puedan apoyar a generar paz y estabilidad. ¿No? Tú no puedes tener al Congreso permanentemente enfrentado con el Ejecutivo, pero sin fiscalizar donde tienen que fiscalizar. Porque están pidiendo un pleno para la Junta Nacional de Justicia, pero no para discutir la interpelación que ya se planteó al ministro de Economía y que es urgente que se discuta para que él no resuelva las cosas a puertas cerradas, ¿no? Sino que todos nos enteremos y nos dé credibilidad. Muy bien, entonces un gabinete consensuado con todas las fuerzas para poner en marcha, digamos, las banderas peruanas para comenzar a surgir. Un plan para salir de la crisis económica, de la crisis de inseguridad ciudadana, que tiene que ver con la crisis económica, que es terrible, que tiene que ver con el crimen organizado. Porque aunque el crimen organizado nosotros no lo veamos en Lima con la misma fuerza que, por ejemplo, en minería ilegal o en narcotráfico en el BRAEM, las armas que ese crimen organizado trae terminan en la ciudad.
Y hoy ya no te roban el celular, hoy te matan para robarte el celular. Sí, claro. Y ese nivel de inseguridad, hoy han tomado una comisaría en Ucayali por desesperación, porque la policía llegó tarde. Y la policía llega tarde porque no necesariamente tiene implementos. Yo saludo que la presidenta haya dado 200 patrulleros para la policía. Y saludo que se haya inaugurado un hospital para la policía, pero que funcione pues el hospital. Bueno, vamos un día con Exitosa para que veas cómo no funciona. Cómo no funciona. Y el policía está fregado porque no puede ir al CIS porque tiene el seguro de la policía, no puede ir a salud porque tiene el seguro de la policía y entonces tiene que esperar meses en vez de cuidar. Hay que cuidar a quienes nos cuidan, hay que cuidar a quienes nos educan, hay que cuidar a quienes nos sanan, enfermeras, policías, médicos, profesores. Tendrían que ser los mejor tratados en un país que quiere tener un estado de bienestar. Y eso, si no lo soñamos juntos, si no trabajamos para eso, y que no quiera, o sea, es con usted o sin usted, es así de fácil. Y si te vas a estar enfocando en las diferencias, en la calificación, no vamos a ningún lado. Sí, muy bien, pero también tenemos pues allí en el Congreso varias trabas porque solamente están pensando en su bolsillo, cómo quedarse, cómo mochar el sueldo, cómo hacer las cosas mal y meter, por decir, a la carrera magisterial a profesores que no pasaron pues el examen y eso es una Que bofetada no les para van a la enseñar a calidad. sus hijos, que les van a enseñar a los niños que necesitan Más un buen pobres. profesor. Exactamente, Así a los es, más pobres. a los ¿no? más pobres. Entonces Y es yo quería retroceder fijarme permanentemente. también, así es. Yo quería fijarme en algo que tú acabas de decir y es la Junta Nacional de Justicia. Uno de los temas que ha marcado también esta última parte del año es esta intervención en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, ¿cómo ves desde lejos el tema de esta pugna que hay en la Fiscalía de la Nación, en el medio del Congreso y también la Junta Nacional de Justicia? Porque la Junta Nacional de Justicia diera la impresión que no quiere que se le toque para nada, trata con guantes de seda a sus amigos y la Fiscalía de la Nación, bueno, está involucrada en un tema de organización criminal, ¿no? ¿Cómo ves en macro todo esto? Porque se puede como dar una opinión por cada uno, pero está Es integrado. interconectado, Totalmente. ¿no? Mira, yo creo que el problema de la justicia en general, que no es un problema de ahora, es un problema de hace mucho tiempo, que involucra al Poder Judicial, que involucra... De hecho, hay una ley que se planteó hace varios años, que fue el resultado del esfuerzo del Acuerdo Nacional por la Justicia y demás, para que se busque la reforma integral, como tienen que hacerse las reformas. Largo plazo, integral y con los miembros, porque si no, no funcionan. Y esta reforma, hoy se ha planteado una moción que yo creo que no va a tener destino, pero aquí están sentados en este Consejo para la Reforma el presidente de la República o la presidenta de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Congreso, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público. Están los que tienen que tomar las decisiones, la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué sabe el Defensor del Pueblo? Nunca se han reunido. Ah, nunca O se sea, han reunido. A ver, se reunieron al inicio. Yo estoy tratando de buscar, porque a ver, no sé si se han reunido, pero no hay publicidad suficiente como para poder investigar. Pero debería ser público. La ley Claro. establece que es mensual y que tienen que rendir cuentas anuales. A mí esas cosas no se me van. ¿Cuentas anuales? No hay. No hay. Como cuentas anuales de trata, tampoco hay. Y las redes de trata y las redes de narcotráfico y las redes de tráfico de armas son las redes que mueven más dinero internacionalmente. Y todo está interconectado porque el narcotráfico, el crimen organizado, filtra o infiltra. Esas instituciones, Pero por supuesto, claro. Entonces hay que separar en el Congreso a los tontos que hay, o sea, los ineptos que hay, de los buenos que también los hay. Y tendrían ellos que ser muy claros en darse cuenta que hay leyes que han beneficiado, por ejemplo, la de la colaboración eficaz, estas redes internacionales de trata. Entonces hay que saber quién votó y cómo votó, para sobre la base de eso exigir una explicación. No importa qué partido, ¿eh? ¿Cómo votó para el tema del retroceso en la colaboración fiscal A, B o C? ¿Y por qué votaron por ahí? ¿Dónde están sus vínculos? ¿A quién está protegiendo? Como a todos los que blindaron las cooperativas para que no las supervisara en su momento la UIF. Entonces, primero hay un tema de infiltración de la criminalidad organizada en el sistema de justicia porque es lo que les conviene, ¿no? Por eso es que los cambios de la fiscal Benavides en fiscalías muy importantes, yo, por ejemplo, he hablado de la de trata porque trabajo con temas de trata hace 8 años, desde que estaba en el Congreso,
De hecho, la fiscal coordinadora me ha mandado una carta notarial muy mortificada por mis aseveraciones y yo acá, repito, no es personal. Se desactivó una red que tenía 8 años de especialidad y yo espero que ellos hagan bien su trabajo. Ayer las he felicitado por lo que se ha hecho con el Tren de Aragua, porque uno tiene que reconocer lo bueno, pero sí es muy peligroso que tú desactives. Fiscalía hubo un cambio, por ejemplo, en uno que estaba en Madre de Dios, luego lo cambiaron a Lima, está en Lima Norte y se cayó una investigación en Comas, porque tuvo que haber sobreseimiento por vencimiento de plazos. La fiscal anterior, que era Charito López Wong, la coordinadora de trata, armó esto. Nosotros teníamos con ella un programa en el Congreso sobre trata de personas. Estoy hablando de cuando esto empezó. Se gestó la creación de las fiscalías de trata de personas, se habilitó un espacio amigable para que los niños pudieran asistir a una cámara GESE y hacer sus declaraciones. Todo eso ha ido retrocediendo y retrocediendo. Y claro que necesitamos una explicación. No necesariamente los fiscales que han puesto son malos. De hecho, en este documento que ella me envía, habla pues de su currículum y de su experiencia en otras cosas, que es importante, en crimen organizado, pero no en trata. Es súper especializado, súper complejo, tienes trata en forma de mendicidad, trata en forma de explotación laboral y trata en forma de explotación sexual. Y el rostro de la trata es una niña indígena de 13 años. Entonces, no puedes callarte, pues, y me da mucha pena que la gente se sienta ofendida. A mí me importan los niños y las mujeres, punto. Pero, ¿y qué se hace entonces? Porque me habías comenzado a hablar sobre la reestructuración que sí se necesita. Sí, pero no con ellos. En nuestro sistema de justicia, porque está clarísimo, si es que nosotros vemos este caso específico de la fiscal Patricia Benavides, que ahora resulta que que es el diablo, es el demonio, ¿no? Entonces, para muchas personas es el demonio, porque plagió tesis, entró allí para beneficiar a su hermana Emma. Para beneficiar a la hermana, para tratar de sostenerse en el poder con tratativas debajo de la mesa con los políticos. Ajá, pero ¿quién la eligió? ¿Quién la eligió? Mira. ¿Quién la dejó pasar? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién tiene la culpa de que ella esté ahí? Sí. Mira, yo no voy a hablar de ella, no la voy a descalificar personalmente. Yo creo que tiene que dar explicaciones personales, de conducta personal, por la tesis, porque el plagio de ella, del expresidente Castillo, de candidatos a la presidencia, para mí es igual de vergonzoso. Una persona que es capaz de plagiar una tesis no tiene autoridad moral para hacer nada más, porque a mí el robo intelectual es el peor de todos, es el reconocimiento de la propia incapacidad. Me parece fatal. Y además que quiera ser ejemplo para el país. Eso es inmoral. Y el tema de la explicación de su hermana. Esos son temas personales y la más preocupada en que esos temas se aclaren por su trayectoria profesional debería ser ella, no debería molestarse. Eso es lo primero. Lo segundo, mi mayor crítica a la fiscal Benavides es la desactivación de fiscalías complejas. Mira, una carpeta fiscal, es decir, los documentos que suponen un expediente en materia de trata, no son menos de 10 cajas, cada caja 200 páginas. O sea, tú sabes lo que significa que un fiscal, cualquiera, olvidémonos del nombre, tenga que revisar toda esa información para poder acusar. ¿Sabes lo débil que va a ser esa acusación final? Independientemente de que sea un capo y que tenga experiencia, tú no puedes desactivar fiscalías a nivel nacional. Esa, me preocupa mucho la de trata. Ojalá que la nueva coordinadora haga bien su trabajo, ojalá que nos pueda dar una explicación de lo que se está haciendo, que continúen con estas capturas, ojalá. Pero también han desactivado cabitos, que es gravísimo, que es todo el tema de derechos humanos. 30 años de proceso, imagínate la cantidad de información que hay ahí. Pero también han desactivado fiscalías de crimen organizado, aunque ha quedado Cotrina que sabe mucho del tema, eso hay que reconocerlo y eso es muy bueno. Entonces yo creo que la responsabilidad que yo le atribuyo a Patricia Benavides es no pensar en la institución primero antes que en ella, y decir, investígueme, yo voy a dar un paso al costado hasta que estas cosas se aclaren. Porque si no tiene nada que temer, primero está la institución. Respecto de la Junta, esta que la eligió, la Junta también tiene que, y creo que ya se ha hecho público, todo el proceso de su elección. Porque por supuesto que hay responsabilidad en esa elección. Ahora, si ella tiene las calificaciones profesionales, eso no necesariamente la califica moralmente, ¿no? Eso ya no lo ves sino hasta cuando comienzas a trabajar. Yo creo que la Junta, igual que con la fiscal Benavides, la señora Inés Tello, que es una dama, una señora, si yo hubiera estado en su lugar, no hubiera permitido que se generara todo este tema por el tema de la edad, ¿no? Que fue un cuestionamiento que se le hizo cuando ella postuló. El propio Blum me dijo, no, 75 años es una edad de ingreso. Pero también por la institución debió apartarse. Exactamente, porque lo que te digo es yo estoy defendiendo instituciones. A mí las personas pueden ser mis amigas o no, pero no tiene nada que ver en esto. Yo también hubiera dicho, mira, yo no voy a permitir que se
manche mi trayectoria primero y luego que se genere todo este ruido, porque todo nace con eso, ¿no? Todo es a partir de los 75 años. Y voy a dar un paso al costado. Ya decidió no hacerlo, hoy no sé si sea oportuno o no, pero yo creo que la Junta tendría también que estar abierta a investigaciones, pero bien hechas. Y ya existe una acusación constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y eso me parece bien, o sea, procedimentalmente válido. Debería estar abierta a investigaciones, pero a la hora que la Junta investigó también sumarísimamente a la fiscal de la Nación. Es un proceso diferente y no estoy defendiendo acá a la Junta, sino el proceso que se aplicó. El proceso está en la norma de la Junta, a diferencia de la investigación que se quiere hacer en la Comisión de Justicia, que no tiene base normativa. Pero que no se ha hecho, ¿no? O sea... No, pero, digamos, pero ya nos tiene tiempo suficiente pero Karina, para... nos tiene hace 4 meses con el jaloneo de la Junta. Cuando ya hay una acusación que está en trámite, ya han ido los abogados a declarar. Entonces, ¿cuál es el...? Yo no sé si tú lo recuerdas en algún momento, esas comisiones investigadoras que se hacen buscan hacer esto, pero es una comisión investigadora, no es una comisión que sanciona, eso lo hace la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero en fin, el Congreso tendrá que responder por eso. Pero mientras responde por eso, el sistema de justicia tiene un órgano que no está trabajando. Y respondo a tu pregunta directamente. Lo primero que deberíamos exigirle al Congreso antes que se discute esa moción es, oye, si ellos tenían que ir una vez al año y el presidente del Congreso es miembro, convóquenlos pues. Y que digan qué han hecho. Y si no han hecho nada, ¿por qué no han hecho nada? No, la ley, de hecho, en los considerandos de la moción empiezan diciendo, la ley no sirve. Oye, pero si el presidente de aquí es parte de... No sirve él. ¿No? ¿Y los otros presidentes fueron a reuniones o tampoco fueron a reuniones? ¿Y la Comisión de Justicia pidió informes? Tu misión de fiscalizar no lo políticamente del día, sino las cosas grandes del país, las que importan. ¿Has hecho un pedido de información a ese consejo? ¿Cuántas veces se han reunido? Hay un documento que dejó el exministro Eduardo Vega, un libro sobre la reforma de justicia, que fue el consenso que se logró en el Acuerdo Nacional de todos los miembros del sistema, que lo que necesita es presupuesto, Karina, para que conversen las fiscalías de trata con los juzgados de trata, para que conversen los programas con los que se administra la información del sistema de justicia del Poder Judicial al Ministerio Público, para que el INPE pueda tener en línea las sentencias del Poder Judicial y no te demores 4 meses en gestionar una copia de sentencia. Este país es todo menos justo. Y ya que me está hablando de esto que siempre resulta ser verdad, de que justicia que tarda no es justicia. Claro, necesitamos menos papel y más justicia. Así es. La Policía Nacional, el Ejecutivo, ha sacado unas normas que la Policía Nacional defiende. Se ha interpretado, por un lado los abogados dicen que la policía sin el fiscal va a poder hacer algunas cosas y la policía dice que siempre va a ser con el acompañamiento del fiscal. Claro, pero la norma no dice eso. Bueno, ayer Arriola lo lee como si sí fuese con el acompañamiento o al menos con el conocimiento del fiscal. Y yo le digo que para mí no dice eso la norma. Entonces... Es increíble que ahora ya la literalidad... Sí. No, ya, entonces yo le decía, eso no dice la norma. No. O por lo menos no se entiende así. Y él me decía que sí se entendía así, que ellos lo habían hecho, no ellos, el Ministerio de Justicia. Entonces, pero además ayer algo que hay que aclarar, porque necesitamos saberlo, el ministro del Interior dice que se han convocado al Ministerio Público y el Ministerio Público dice que no. Y Otárola ayer ya dijo en sus declaraciones que la policía va a actuar aunque el fiscal no esté. Entonces, aquí... Pásense limpio. Claro. Porque ¿quién pierde acá? El ciudadano al que lo para el policía, que no tiene la menor idea de lo que dice la norma. El conocimiento de los derechos en el Perú es casi nulo, Karina. Pero me estaban hablando de una excepcionalidad. Si es que estaban... Exitosa. Óscar Arriola es el jefe de la investigación, ¿no? Entonces, si es que estaba en peligro la vida de la persona, y me puso el ejemplo de la niña... No, pero eso es flagrancia, pues eso es otro tema. Sí. Mira esto. Si es que estaba la vida de la niña secuestrada en riesgo. Claro.
que si podía levantar el secreto de las comunicaciones, Y el ir donde el bancario. juez, Sí. ir de frente el policía al juez. Entonces, ¿esto se puede o no se puede? ¿Se puede llamar por teléfono o no? Mira, porque algunas veces no hay fiscales, Mira, no tres están. cosas quiero comentar de la ley, invitarlos a todos a leerla porque además tiene que ver con nuestros derechos. Primero, la norma empieza diciendo, la norma es contradictoria porque la norma empieza diciendo algo que está en la Constitución. Claro. La investigación está a cargo del Ministerio Público, es el titular Así de la es. acción penal, ya está. Uno, la parte operativa la ve la policía. Nadie puede estar en contra de eso porque efectivamente eso es lo que dice la Constitución. Lo segundo, que a mí me parece bueno, pero yo lo habría hecho incluso más corto, Karina, es la posibilidad de, vamos a usar el mismo ejemplo del general Arriola, que tú puedes hacer interferencias telefónicas o puedes levantar el secreto bancario, porque claro, si sigues la ruta del dinero es fácil, ¿no? Terminar identificando dónde está la niña. Vamos a ponerle María. Si te demoras hasta 48 horas para poder intervenir el teléfono, ya María está en Londres, si es que no está en Rinconada o en La Pampa. Entonces, eso lo puedes hacer en 1 hora o no hacen Zooms. Tú puedes conseguir la autorización de un fiscal o de un juez de turno, 24 horas, un juez y un fiscal de turno para el levantamiento de secreto de comunicaciones y levantamiento de secreto bancario y no tener que saltarte garantías para los ciudadanos. Garantías para los ciudadanos. Entonces tú perfectamente dices, necesitamos un Zoom para pedir que se levante por A, B, C, D. Y no Un necesitas ratito, por 48 favor, horas. porque está hablando Dina Boluarte, Sí, por favor. para no Exitosa. cortarte así abruptamente y vamos a escuchar qué es lo que dice la Presidenta de la República. Piura, con ustedes en la nueva refinería de Talara para anunciar el inicio de la producción de combustibles limpios y amigables con el ambiente. Aquella vez, la refinería estaba en proceso de arranque tras culminar su construcción como parte del proceso de modernización de Petroperú. Hoy, hermanas y hermanos de Piura y de todo el Perú, este proceso ha culminado y podemos anunciar al Perú y al mundo, nueva y moderna refinería hoy se pone en marcha aquí en Talara y opera en toda su capacidad y esta es una realidad, no es una fantasía. Estamos ante una mega obra fundamental que fortalece nuestra seguridad energética, generando oportunidades de cara a la repotenciación del sector de hidrocarburos. La nueva refinería ya produce gasolinas, diésel, asfaltos, gas licuado de petróleo y otros productos, cumpliendo con altos estándares de calidad que garantiza su sostenibilidad con la población y el ambiente. Además, fortalece el suministro de combustibles limpios para atender la demanda nacional y los requerimientos de las regiones del norte, centro, sur y oriente del país. Seguimos y seguiremos avanzando. Con la culminación de esta etapa, la refinería podrá procesar hasta 95,000 barriles de petróleo por día para abastecer a todo el Perú. Exitosa. En ese sentido, su funcionamiento contribuirá en la reducción de la importación de combustibles. Estaremos dependiendo cada vez menos de la importación y de ese juego de precios internacionales que ocasionaba muchas veces el paro de los transportistas. Al mismo tiempo, generará un valor estratégico para la industria de hidrocarburos en la selva norte y Talara, porque procesará los crudos pesados de la selva que la anterior refinería no podía. De igual forma, estimulará la inversión petrolera, lo que incrementará el volumen de crudo que se transporta por el oleoducto norperuano. La nueva refinería cuenta con 16 unidades de proceso y 5 paquetes de unidades auxiliares y servicios complementarios, 2 muelles de carga líquida y 125 tanques de almacenamiento y un laboratorio acreditado que brinda resultados con validez internacional. Estamos ante una de las refinerías de conversión profunda
más modernas de la costa sur del Pacífico y una de las 9 refinerías del mundo que cuenta con una unidad de tecnología FlexiCoxing. Esto la convierte en una de las instalaciones de más alta calidad mundial, con capacidad para procesar los residuos de crudo y convertirlos en productos de alto valor como gasolinas, diésel, nafta y GLP. Adicionalmente, esta tecnología le permite generar el flexigas que utilizan los hornos y calderas, contribuyendo a un consumo de energía más eficiente y a la producción de combustibles limpios de alta calidad. Estas y otras tecnologías modernas convierten a la nueva refinería Talara en un verdadero motor de desarrollo que permitirá convocar a nuevas inversiones para desarrollar y fortalecer el subrector hidrocarburos. Seguimos poniendo en valor el potencial que tiene nuestro país en reservas de petróleo y gas natural. En ello radica su importancia, su valor para Talara, para la región Piura y para todo el Perú. Lidero un gobierno de hechos y no de palabras. La nueva refinería Talara es un hecho para el presente y el futuro de los 33 millones de peruanas y peruanos. La implementación total de esta obra va de la mano con la repotenciación de Petroperú y el fortalecimiento de sus recursos humanos y activos. A ello se suman las inversiones en la modernización y recuperación del oleoducto norperuano para restaurar el transporte de crudo desde la selva, con la consiguiente reactivación de la producción petrolera. Esto se logrará de la mano con el pueblo organizado y las comunidades. Con ellas se avanzó en la construcción de consensos para recuperar la operatividad del lote 192, ya adjudicado a Petroperú, y el lote 8, cuya puesta en valor permitirá convocar nuevas inversiones, generar canon y crear oportunidades de empleo y desarrollo para la población. Y con ellas seguiremos avanzando, porque mi gobierno está del lado de todas y todos ustedes, convocando más inversión responsable que respeta a la población y al medio ambiente, a fin de obtener más canon, más regalías y fortalecer las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico para las peruanas y para los peruanos. Las proyecciones son sumamente positivas si consideramos que la nueva refinería Talara ha dado beneficios al país incluso antes de entrar en funcionamiento. Aportó cerca de 6.500 millones de soles en impuestos a la renta e IGB. Generó 10.000 empleos directos y 20.000 empleos indirectos, dinamizando la economía local y regional. Y Petroperú ha invertido más de 52 millones de soles en actividades de gestión social. Exitosa. En beneficio de nuestra querida Talara, como la construcción de un hospital modular, apoyo al personal médico y sanitario, la construcción de un nuevo local para el Colegio Emblemático Federico Villarreal y la capacitación a la población en actividades productivas. Esta obra supone también un mayor ingreso de nuevo conocimiento al país a través de la transferencia tecnológica de prácticas y procedimientos avanzados en actividades de ingeniería y construcción. Que esta jornada histórica sea el primero de muchos hitos en materia de hidrocarburos y energía, hitos que demandan la unidad de todos para sacar adelante a nuestra querida patria. En unidad y con optimismo, el 2024 que está por comenzar será mucho mejor para las peruanas y para los peruanos. Muy bien, parte del discurso de la presidenta de la República.
después analizaremos qué es lo que va a traer esta extracción, toda esta operación de una empresa quebrada, ¿no? Como Petroperú. Bueno, nosotros vamos a seguir ya para finalizar con nuestra entrevistada Marisol Perestello, y ella nos estaba explicando que sí se necesitaba de todas maneras la intervención de la Fiscalía, porque la Fiscalía es pues el garante de nuestros derechos, y que ahora se podía hacer incluso en menos tiempo, llamar al fiscal por un Zoom mediante algún sistema de alerta que estaba en urgencia absoluta. Mira, Fiscalía y Juzgado de turno 24 horas para atender pedidos específicos en investigaciones concretas, porque la policía, a ver, la PIP en su momento, la Policía de Investigaciones del Perú, tenía un nivel de especialidad, que, en fin, esa fue una decisión que fue desastrosa, pero ahora ya han adquirido expertise algunos policías, muchos policías, y están en condiciones de hacer operativos de investigación muy importantes, pero quien ve la parte jurídica y por lo tanto lidera la investigación, establece los lineamientos generales, es el Ministerio Público. El Ministerio Público diseña la investigación desde lo jurídico y la policía la ejecuta desde lo operativo, sin relación de dependencia funcional. Eso es importante también, porque cada uno cumple un rol distinto constitucional. Entonces, la policía perfectamente podría solicitar que se levante secreto de bancario y secreto de comunicaciones en 2 horas para que puedas rescatar a la niña secuestrada María, de la que hablaba Arriola. 48 horas es mucho. Pero está bien, es un avance, hay que repensarlo, hay que buscar el sistema. La tecnología hoy te lo permite sin problemas y sin violentar garantías constitucionales de los ciudadanos. Y la última cosa, que es la más grave, es que le permite al policía calificar el delito. Y yo creo que zapatero a tus zapatos. El policía tiene que hacer lo que sabe hacer, que es la parte operativa, para lo que ha sido entrenado, temas criminológicos y de investigación, y el Ministerio Público tiene que hacer lo que sabe hacer, que es la parte jurídica, porque si no, es como que le pides a un fiscal que ejecute un desalojo. No es su chamba, pues. Pero dejando tanto papel, tantas cosas. No, pero por supuesto, acelerando los plazos, no soltando a la gente, que finalmente es terrible que se libere delincuentes, y dándole a las personas la seguridad de que el sistema funciona bien. No sabes lo que ha costado terminar con esa pelea infame entre un sector de la policía y un sector del Ministerio Público, ¿no? Y ya cuando se ha logrado que trabajen bien el operativo ayer de trata de parte del Tren de Aragua, que por supuesto todos tenemos que felicitar y saludar, es una muestra de cómo se hacen bien las cosas cuando se trabaja en equipo, en unidad, respetando cada quien el rol constitucional que tiene y respetando, por supuesto, las funciones. Y yo creo que ese decreto legislativo lo confunde todo, y ha hecho bien el Ministerio Público en decir, a ver, un ratito, si no has querido decir eso, lo dice, yo voy a respetar hasta acá, porque lo otro es un mandato constitucional que es el que se implementa. Y si Arriola está de acuerdo con que eso es lo que hay que hacer, lo que tendrían que hacer es un texto que no generara esta confusión y fuera a hacer que algún policía se metiera en un problema. Claro, hay que redactarlo mejor, así como le dije ayer al general y se acabó. Arriola, con mucho respeto. Y se acabó. Y se acabó. Muy bien, muchísimas gracias a Muchas Marisol gracias a ti. Perestello por Feliz estar aquí. año, Feliz año y mantengamos la esperanza, la ilusión, la creatividad que ha caracterizado al Perú y la fortaleza, ¿no? Nosotros somos mucho más grandes que estos problemas y hay que hacer ese macroplan con todos los que queramos. Yo creo que 33 millones de peruanos necesitan una clase política responsable y firme que sea capaz de llevar adelante los cambios que se necesitan. ¿Y este macroplan hecho por una coordinadora? Este macroplan lo que busca es consensuar ideas de centro, izquierda y derecha. Yo, por supuesto, creo en el mercado y lo voy a defender, pero también creo en que tiene que haber una justa distribución de la riqueza. Y se está buscando. Mira, Videnza, por ejemplo, trabaja hace mucho tiempo. Es la Coalición Ciudadana. Coalición Ciudadana es el paraguas institucional que tiene varias instituciones, Proética, Transparencia. ¿No se van a convertir en partido? No, es una plataforma política. O sea, yo no una plataforma política, vamos a poner... Social. De ninguna Ciudadana. manera. No. Cada uno tiene su partido, tiene sus ideas y bien, pero nos va a permitir tener un norte común. Y eso es sano y bueno para el Perú, y además el hablarte con respeto al otro, ¿no? No tienes que insultarte, tú discrepas, ¿no? Yo creo que Petroperú, yo no creo que el Estado deba ser empresa.
y nadie tiene que molestarse conmigo ni insultarme, ¿no? No, y Simplemente, menos Petroperú, ¿no? simplemente lo discutimos a la base de cifras, qué funciona y qué no funciona. Yo creo en el extractivismo, no voy a dejar de defenderlo porque me digan nada, pero creo en un extractivismo que respeta a los pueblos indígenas, que respeta la consulta previa, que respeta los derechos humanos. Entonces yo creo que se puede conversar, llegar a acuerdos, llegar a consensos, sostener las discrepancias y que los ciudadanos escojan. Pero pelearnos todo el tiempo, insultarse todo el tiempo. Ya basta, ¿no? Ya, basta. en verdad ya aburren, pues, ¿no? O sea, ya, háganse una. Muy bien. Muchas gracias, Gracias a a ti. Marisol por estar aquí.